vamos a seguir estudiando juntos la Guerra Fría, porque tal como veíamos en el video anterior, decíamos que en el año 1961 los comunistas, intentando que los habitantes de la República Democrática Alemana, es decir, aquellos que estaban en la parte de Alemania oriental, con el intento de que no escaparan, crean el famoso muro de Berlín. Y claro está que con la creación del muro de Berlín, ahora se hacía literal la división de Alemania. Una Alemania que por un lado, recordemos, era capitalista y por otro lado era comunista. Pero ¿qué va a pasar? Les cuento que en miras de poder restablecer el orden y crear una fortaleza, si se quiere, político-económica, cada uno por su lado, los diferentes bloques, cuando hablamos de bloques hablamos de capitalismo y hablamos, por otro lado, comunismo, es decir, Unión Soviética versus Estados Unidos, cada uno con sus aliados, van a empezar a crear diferentes pactos y tratados para, como decíamos, fortalecerse. Y claro está que va a ser clave un tratado dentro de esta Guerra Fría que seguramente les suena conocido, porque se va a crear ni más ni menos que la OTAN. La OTAN, les cuento, es la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Organización del Tratado del Atlántico Norte. Y como decíamos, esta OTAN, esta Organización del Tratado del Atlántico Norte, va a ser una alianza militar permanente que se va a forjar entre Europa Occidental y, claro está, Estados Unidos. Entonces, ¿quiénes son los países que participan en la OTAN? Estados Unidos, Canadá, Gran Bretaña, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, Portugal, Italia, Islandia, Dinamarca, Noruega. Luego se van a unir Grecia y Turquía y por último la República Federal Alemania, y ya en el año 1982 va a entrar España dentro de esta alianza que se forja gracias a la organización del Tratado del Atlántico Norte. Pero ¿qué pasa? Los soviéticos dijeron, muchachos, nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados. Todos estos países de Europa Occidental se están aliando a Estados Unidos, a nuestro gran enemigo. Por eso, en 1955 se crea el Pacto de Varsovia. 1955. Y este Pacto de Varsovia es una alianza y una organización militar permanente. Vamos a incluirlo aquí. Alianza y organización militar, claro está, para decir, bueno muchachos, si los de la OTAN nos quieren atacar, nosotros vamos a unirnos por nuestro lado, que va a incluir a la Unión Soviética, a Polonia, a la República Democrática Alemana, es decir, a la parte comunista Alemania. Incluye también a Checoslovaquia, recordemos la Checoslovaquia que formó parte de ese golpe de Estado entre el 47 y el 48, a Hungría, a Rumania, a Bulgaria y Albania. Albania que en el año 1968 va a decir, muchachos, hasta acá llegó mi amor, me salgo del pacto. Pero en un primer momento formaba parte del Pacto de Varsovia. Recordemos esta alianza y organización militar. Otro de los conflictos que vamos a estudiar es la guerra de Corea, pero para eso los invito a que vean el video que vamos a armar específico sobre este tema para que les quede bien en claro, porque es una clara demostración de otro hecho importante dentro de la Guerra Fría. Y sigamos indagando aún más en esta Guerra Fría, porque otro suceso relevante dentro de la misma va a ser lo que se conoció como la crisis de los misiles en Cuba. Crisis de los misiles, como decíamos, en Cuba en el año 1962. Y vamos a comentarla a grandes rasgos. Vamos a centrarnos en el siglo XX, ¿sí? El siglo que nosotros estamos estudiando, el cual corresponde a la Guerra Fría. El señor que vemos aquí, para que ustedes saquen la duda, es Fidel Castro, el líder político de Cuba.
Y vayámonos entonces, como decíamos, al siglo XX, porque Estados Unidos, como bien sabemos los que estudiamos historia, y seguramente ustedes también, los que no se han acercado demasiado a la historia, Estados Unidos dominaba económicamente varios países de Latinoamérica. Y una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos realiza una táctica increíble. Asume el liderazgo total de muchos países de Latinoamérica con la creación de la Organización de Estados Americanos. Organización de Estados Americanos. ¿En qué año? En el año 1948, también conocido para aquellos que quieran estudiar el tema como OEA. Muy bien, entonces se crea esta Organización de Estados Americanos en el 48. Básicamente Estados Unidos tenía el control de toda Latinoamérica, como decíamos, el dominio económico. Y lo que hacía era mediante acciones militares o golpes militares que eran promovidos por la CIA, la policía de Estados Unidos, él hacía derrocar a todo gobierno que se intentase nacionalizar empresas o, si se quiere, intentara implementar medidas cercanas al socialismo. Es decir, Estados Unidos veía que tal país latinoamericano se acercaba al socialismo, chau, mandaba a la CIA a investigar y a derrocar a quien quisiera realizar este tipo de, si se quiere, estrategias o cambios políticos en su país. Pero claro, Cuba era uno de los países más señalados, porque en 1959 se da la gran revolución en Cuba y asume el mandato el señor que vemos en pantalla, que se está tocando el bigote, ni más ni menos que Fidel Castro, líder de un régimen, claro está, de corte comunista, que intentaba expandirse no solo en Cuba, sino en varios países de Latinoamérica. Pero Estados Unidos vio esto y, como venimos viendo, va a decir, no, muchachos, hay que parar a Fidel Castro. No puede ser que Cuba quiera ganar peso y más aún, son comunistas, se acercan a ideas socialistas, no es posible. Entonces, claro está que para los estadounidenses, ante las crecientes presiones y el bloqueo de Washington, por ejemplo, se va a suspender la compra de azúcar cubana. Los estadounidenses dijeron, vamos a empezar a darle donde más les duele. Entonces, se va a bloquear la compra de azúcar cubana. Y Castro, ante esto, va a buscar el apoyo de la URSS, es decir, de la Unión Soviética. Va a llamar a los rusos y le va a decir, miren muchachos, nos están queriendo boicotear el país los americanos, ayúdennos. Entonces, la Unión Soviética va a ayudar económicamente y militarmente a Cuba, le va a brindar su apoyo. Esto era una burla total para Estados Unidos. Estados Unidos veía que su bloqueo no había hecho nada, porque los cubanos enseguida recurrieron a los soviéticos, sus grandes enemigos. Y sobre todo había visto que los cubanos se habían convertido en una nación independiente y que además eran comunistas. O sea, era una aberración total para Estados Unidos ver que esto estaba sucediendo en Cuba. Una Cuba que para ellos tendría que estar bajo su dominio. Por eso entonces, ¿qué va a pasar? La CIA, la policía americana, organiza una invasión militar con exiliados anticastristas que van a desembarcar en la zona de la bahía de Cochinos en el año 1961. Vamos a hacer un espacio aquí. Entonces, en 1961 se produce una invasión militar americana en Cuba. Claro está, como recordemos, esta invasión militar contaba con estos militares exiliados anticastristas. Y lo que querían hacer con esta invasión, claro está, era derrocar el poder, el mandato de Fidel Castro. Querían sacar a Castro del poder, cueste lo que les cueste. Pero ¿qué pasó? Esta invasión militar fue un fracaso total. Estratégicamente, les cuento, Cuba se convirtió en un aliado totalmente fiel
con la Unión Soviética. Fortalecieron sus lazos y los soviéticos así van a decidir instalar misiles en la isla de Cuba, apuntando directamente, les cuento, a Estados Unidos, como una forma de establecer una especie de miedo para que los americanos no molestaran más a Cuba. Esta es la famosa crisis de los misiles, viéndola a grandes rasgos, ¿sí? Claro está, del año 1962. Quiso temblar, por más que los estadounidenses no lo quieran reconocer, a los americanos. Ahora bien, Estados Unidos va a bloquear la isla de Cuba y va a impedir el establecimiento de estos misiles. Al final, la Unión Soviética no tuvo más que ceder y no los instaló. Y así evitó que todo el planeta temiera una guerra nuclear, porque recordemos que siempre el gran temor era esta aparición de una gran guerra nuclear en todo el mundo. En este caso se podía generar de Cuba disparando para Estados Unidos, pero claro está que los americanos nos iban a quedar de brazos cruzados. Entonces, esto fue más que nada una breve aproximación a la crisis de los misiles de Cuba como un hecho importante a resaltar en la Guerra Fría, y no nos olvidemos, como vimos al principio de nuestro video, la creación de la OTAN y el Pacto de Varsovia. Sigamos estudiando más adelante qué va a pasar en los próximos años luego de esta crisis de los misiles en Cuba y cuáles son otros de los hechos importantes dentro de esta gran Guerra Fría.